Muy buenos días. El día de hoy vamos a dar inicio con este mandala 8 puntas a la serie de maceteros. Todos los mandalas son súper sencillos. Espero que lo disfruten. Si les gusta el video no olviden de suscribirse. Háganle clic a la campanita, dejen algún comentario. Espero que lo disfruten y aquí vamos. Muy bien, vamos a trabajar con 4 varillas. Tengo una más larga porque es la que nos va a servir de tutor. ¿Sí? En este caso tengo marcado aquí 13 centímetros. Las otras 3 varillas son de 13 centímetros también. ¿Sí? Voy a marcar el centro, 6 centímetros y medio. Esta cola que queda acá puede ser un poco más corta, más larga, es indistinto, porque funciona como el tutor, ¿sí? Para poder pinchar en la maceta. Vamos a trabajar primero con 2 varillas, las otras las dejamos apartadas. Ven que aquí yo tengo la marca que realicé y el centro que lo voy a colocar de esta forma. Lo primero que voy a hacer, voy a utilizar con lana negra, voy a hacer un nudo sobre estas 2 varillas para unirlas. ¿Sí? Cortamos el excedente. Vamos a chequear que las varillas estén niveladas, ¿sí? A la misma altura, que coincida con la marca que hicimos en la larga. Y posicionamos nuestro nudo en la marca que hicimos en el centro, ¿sí? A los 6 centímetros y medio. Ahí comenzamos a dar vuelta. Esta parte es muy importante, tiene que quedar bien firme. Es lo que le va a dar la resistencia al bastidor. Ahora vamos a abrir las varillas. Siempre tiene que hacer un poco de fuerza. Y en esta abertura de aquí vamos a continuar pasando la lana. ¿Sí? Vamos a ir del centro, vamos a ir yendo hacia una orilla y luego hacia la otra. De forma que cuando nosotros soltemos quede firme la cruz. Ahora vamos a comenzar a hacer lazadas, siempre dirigiéndonos a la varilla de al lado para formar un cuadrado. Esto es para darle más firmeza todavía. Bien, acá hicimos la primera lazada, así que ya tenemos una vuelta. Vamos a hacer 4 en total. Estos primeros pasos tienen que ser bien firmes y apretados lo más que se pueda. Muy bien, ahora hacemos un nudo. ¿Sí? Vamos a hacer un cambio de color y vamos a cortar el excedente. Muy bien, así nos ha quedado nuestra cruz. Está bastante firme. ¿Sí? Aquí podemos ver que se forma un cuadrado. Como dijimos, vamos a trabajar con estas 2 varillas y vamos a repetir el mismo procedimiento. Muy bien, aquí ya las tenemos listas. Ahora las vamos a montar de esta forma, ¿sí? Así nos está quedando el bastidor de 8 puntas. Ahora vamos a continuar con el color amarillo para unirlas. Así que vamos a hacer un nudo en alguna de las varillas. Cortamos el excedente. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que sujetar muy firmemente toda la estructura. Y vamos a comenzar a hacer lazadas siempre hacia la varilla que tenemos a la derecha. En cada una de las varillas, ¿sí? Hasta completar la vuelta. Tratamos de nuestra mano izquierda, que es la que sujeta el bastidor, tratar de no moverla demasiado. Esto es con mucha paciencia, mucha firmeza y bastante tensión. Muy bien, aquí con esta ya pasamos por las 8 varillas, completamos una vuelta. Vamos a hacer 4 en total. Muy bien, así nos
está quedando la primera figura, el bastidor ya está listo para ser trabajado, ha quedado bien firme, así que vamos a tomar este color violeta, vamos a hacer la misma figura, ¿sí? Solo que vamos a hacerle una sola vuelta, es solo para darle un detalle. Ahora con el negro vamos a atar en una de las varillas, cortamos el excedente, vamos a separar un poco de lana del ovillo, en este caso nos vamos a ayudar con una aguja de crochet, esta es número 3, es indistinto de todas formas. Vamos a pasar la aguja por debajo de la lana y la vamos a ingresar entre el negro y el amarillo, ¿sí? O sea, sobre el color amarillo. En la parte de atrás enlazamos, traemos hacia adelante y aquí generamos una lazada. Vamos a presionar un poco para que la lana amarilla quede bien apretada y enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a repetir lo mismo, pasamos la aguja por debajo de la lana, la vamos a ingresar sobre el color amarillo, entre el negro y el amarillo. De esta forma, enlazamos la lana por la parte de atrás y traemos hacia adelante. ¿Sí? De esta forma generamos la lazada. Vemos que esté bien centrada, apretamos con firmeza y fuerza y enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a repetir esto hasta completar toda la vuelta. Muy bien, aquí tenemos realizada ya la primera figura. Fueron 4 vueltas de amarillo, una de violeta y con el negro hicimos las lazadas ingresando la aguja sobre el color amarillo. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un nudo con este color. Cortamos el excedente. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Son 4 vueltas completas, yendo de varilla en varilla. Siempre la que tenemos al lado, a la derecha. Ahí completamos una vuelta. Recuerde que son 4, así que nos faltarían 3 vueltas más. Muy bien, acá ya las tengo realizadas. ¿Sí? Hice lo mismo que hicimos con el amarillo. Y vamos a agregar una línea de color violeta y luego con el negro vamos a hacer la misma figura que hicimos con el amarillo. Hacemos una vuelta color violeta. Nos queda de esta forma. Esta terminación se la vamos a hacer a cada uno de los colores que vayamos haciendo. Siempre vamos a terminar con una vuelta violeta y vamos a colocar finalmente la lana negra. Separamos un poco de lana del ovillo. Y con la aguja de crochet vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos con el amarillo. La aguja la pasamos por debajo de la lana, pero la vamos a ingresar sobre el color que acabamos de colocar, ¿sí? Sobre este violeta. Enlazamos en la parte de atrás, traemos hacia adelante y presionamos para que queden bien apretadas. Enlazamos en la varilla de al lado, volvemos a repetir, pasamos la aguja por debajo de la lana, la ingresamos sobre el último color que colocamos, pasamos la lana hacia adelante, hacemos presión para que se junten
todas las lanas, enlazamos en la varilla de al lado y de esta forma vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Muy bien, así nos ha quedado. Lo mismo que hicimos con el amarillo, lo hicimos pero con el color violeta. Hicimos 4 vueltas, después hicimos la línea color violeta oscuro y con el negro hicimos esta figura que enlazamos con la aguja de crochet. Vamos a repetir esta misma figura con los demás colores. Hacemos 4 vueltas del color que vayamos a colocar, luego una línea con este violeta y luego con el negro hacemos la figura que realizamos con la aguja de crochet. Vamos a continuar con el siguiente color. Voy a tomar este color salmón. Como dijimos, son 4 vueltas, una violeta y con el negro hacemos la figura. Muy bien. ¿Sí? Con el negro simplemente enlazamos tomando este color que acabamos de colocar. ¿Sí? Vamos a continuar con los demás colores. Voy a seguir con este rosado intenso, también 4 vueltas, una violeta y con el negro hacemos el delineado. Vamos a seguir con este más clarito. Estamos seleccionando los colores rosados del más oscuro al más claro. Así que vamos a seguir con este que es el más claro que tengo. Repetimos la misma figura. Ahora con el color amarillo voy a hacer un nudo sobre una de las varillas. Quito el excedente. Vamos a hacer una vuelta en círculo, yendo de varilla en varilla, siempre hacia la varilla que tenemos a la derecha. Aquí completamos una vuelta. Ahora vamos a retirar un poco de lana del ovillo. Vamos a trabajar con la aguja de crochet. Vamos a pasar la aguja por debajo de la lana y la vamos a ingresar aquí sobre el color violeta, ¿sí? Luego del amarillo. Enlazamos en la parte de atrás, traemos hacia adelante. Fíjense que la lazada me quedó a la izquierda de todas las líneas negras que yo hice. Ahora vamos a hacer una segunda lazada que me va a quedar del lado derecho de estas líneas. La vamos a ingresar a la aguja por el mismo lugar, sobre el color violeta, el más oscuro. Vamos a acomodar un poco acá para que no quede tan abierto. Muy bien, y ahí enlazamos en la varilla que continúa. ¿Sí? Son 2 lazadas que vamos a realizar antes de pasar a la siguiente varilla. Una la vamos a hacer del lado izquierdo de las líneas negras y el otro lo vamos a hacer del lado derecho. Las dos las vamos a ingresar por el color violeta, ¿sí? Enlazamos en la varilla que sigue y así vamos a continuar toda la vuelta hasta poder completarla. Aquí ya tengo el diseño planteado, ¿sí? Son 2 líneas que hemos realizado, 2 lazadas. Ahora vamos a repetirlo, pero con este rosa fucsia, con este rosa intenso. Vamos a hacer primero una vuelta completa para formar un círculo y vamos a ingresarla sobre su propio color, ¿sí? También vamos a hacer 2 lazadas siguiendo la misma figura que hicimos con el color amarillo. Aquí podemos ver cómo quedó. Ingresamos la aguja sobre el mismo color con el que estamos trabajando. Hicimos las 2 lazadas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho.
Ahora vamos a continuar con el violeta. La vamos a ingresar sobre este color clarito. También 2 lazadas, una del lado izquierdo y otra del derecho. Primero hacemos una vuelta, ¿no es cierto?, en círculo, como veníamos haciendo con los demás colores. ¿Ven? La aguja la ingresé por este color clarito. ¿Sí? Hicimos las 2 lazadas. Y primero hicimos la vuelta completa, ¿sí? Separamos lana y luego trabajamos con la aguja de crochet. Ahora vamos a hacer lo mismo con el negro. Vamos a hacer una vuelta. Vamos a atar la lana en una de las varillas. Vamos a cortar el excedente. Hacemos una vuelta para formar el círculo, siempre hacia la varilla de al lado, a la que tenemos a la derecha. Lo mismo que veníamos haciendo con los demás colores. Ahora vamos a retirar un poco de lana. Esta vez vamos a dejar un poco más de margen porque vamos a hacer más lazadas con la aguja de crochet. Vamos a hacer lo siguiente. Pasamos la aguja por debajo de la lana. La vamos a ingresar aquí sobre el color violeta donde ingresamos la línea amarilla. La vamos a posicionar de forma paralela a la figura que estamos generando. Luego vamos a pasar la aguja por debajo de la lana. Vamos a ingresar sobre este color. ¿Sí? Hacemos una lazada. Y vamos a repetir esto. Vamos a hacer otra lazada aquí en el centro, ingresando la aguja por el mismo lugar. Ahí está. Y una cuarta lazada aquí al lado del amarillo. ¿Sí? Ingresando la aguja sobre el color violeta. Vamos a enlazar en la varilla. Y vamos a repetir. La primera lazada la hacemos sobre el color violeta, donde ingresamos la lana amarilla. Vamos a hacer 2 lazadas aquí en el centro, ingresándolas sobre este color. De esta forma. Y una cuarta lazada aquí arriba, en paralelo a la línea amarilla. Muy bien, de esta forma vamos a continuar toda la vuelta. Así ha quedado el dibujo. ¿Sí? Ven que las líneas del centro yo las separé un poquito, entonces me quedó un poco más abierto. Ahora, 2 cosas hay que tener en cuenta para los maceteros. Primero, que bueno, detrás del mandala, en cada una de las varillas, aplicamos un poco de cola vinílica, desparramamos bien. Esto va a hacer que se endurezcan las lazadas y que no haya riesgo de que alguna pueda llegar a salirse de las varillas o que se vaya a deformar la figura. Y otro que les digo es la varilla que nos sirve como tutor, pintarla con algún tipo de sintético o con algún tipo de barniz para que justamente cuando la clavemos en la tierra toda la humedad no trepe al mandala. Y ahí ya quedaría terminado nuestro mandala macetero. Espero que les haya gustado el video. El patrón del diseño es muy sencillo. Queda muy bonito también para iniciar otros trabajos por ahí más grandes. Pueden utilizarlo para iniciar con el centro. Si les gustó el video no olviden de suscribirse. Déjenme algún comentario si gustan. Muchas gracias por haberme acompañado. Los veo en el próximo video.